Buenos días a todos, bienvenidos a una sesión más del Seminario de Estudiantes de CIMAD. El día de hoy tengo el gusto de presentar a una muy buena amiga. Ella es Zoe Vázquez Chena, con el tema Propuesta de un modelo matemático con tratamiento para tuberculosis pulmonar para el estado de Veracruz. Les voy a platicar un poquito de Zoe para que la conozcan. Ella es licenciada y maestra en matemáticas por la Universidad Veracruzana. Actualmente está estudiando su doctorado en matemáticas en la misma. Su campo de estudio es la biomatemática, especialmente el estudio de modelos epidemiológicos. Y bueno, durante todo su proceso académico ella ha participado en distintos foros y congresos. Los más recientes han sido el 14º Foro de Matemáticas del Sur-Sureste y el 16º Seminario Internacional de Matemáticas. Y bueno, como parte de su formación como doctora en matemáticas, ya ha sometido a revisión su primer artículo de investigación, el cual lleva por nombre Análisis de la serie de tiempo de tuberculosis en el estado de Veracruz de 2000 a 2018. Sobe, muchas gracias por aceptar la invitación y te cedo la palabra. Muchas gracias, Julio. Un gusto estar aquí con ustedes. Les agradezco también la invitación. Hoy voy a hablarles acerca del trabajo de tesis que se está realizando en conjunto con mis directores de tesis, la doctora Brenda Tapia Santos de la Universidad Veracruzana y el doctor Roberto Ávila Pozos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El título de esta charla es Propuesta de un modelo matemático con tratamiento para tuberculosis pulmonar para el estado de Veracruz. Mm, ok. Bueno, ¿qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una infección causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué tipo de infecciones puede provocar? Puede provocar de dos tipos, que pulmonar y extrapulmonar. En el caso extrapulmonar, esta bacteria ataca al sistema nervioso, huesos, piel, intestinos, ganglios linfáticos, entre otros órganos del cuerpo. Eh, y pues en el caso pulmonar, la bacteria ataca a los pulmones. De este tipo de infecciones, cabe recalcar que la pulmonar es la única de su tipo que es contagiosa. Cuando un individuo tiene tuberculosis pulmonar, puede presentar los siguientes síntomas: tos, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso. Un individuo infeccioso puede contagiar cuando tose, estornuda y habla, y al hacerlo pues libera partículas que pueden ser respiradas por otras personas. Ok. Como mencionaba, bueno, la tuberculosis pulmonar se origina cuando los pulmones son atacados por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. En cuanto a los datos de tuberculosis en México, en 2019 se identificaron más de 19,000 casos nuevos de tuberculosis pulmonar y poco más de 4,000 casos extrapulmonares. En este mismo año, México registró 1,982 defunciones por tuberculosis, en el cual el 89,2% correspondió a la forma pulmonar. El resto se dividía en partes iguales del sistema nervioso y por secuelas de la enfermedad. A nivel mundial, en ese mismo año, un total de 1,4 millones de personas murieron por tuberculosis. Conociendo estos datos, conociendo esta información, se decidió hacer una propuesta de un modelo matemático para tuberculosis enfocado en los datos de Veracruz. Este modelo es un modelo compartimental de tipo SID para tuberculosis. Es un modelo en donde la población está subdividida en tres compartimentos: susceptibles, que son aquellos individuos que no están enfermos, pero pueden contraer la enfermedad. Para el caso de este modelo, infecciosos, que son los individuos que están infectados y además pueden contagiar la enfermedad, transmitir la enfermedad. Y el compartimento de tratados, que son aquellos individuos que están recibiendo algún tratamiento antituberculoso. Este modelo cuenta de tres ecuaciones diferenciales ordinarias.
con los siguientes parámetros: delta, la tasa de reclutamiento instantánea; beta, la tasa de transmisión de la enfermedad; mu, la tasa de muerte natural; mu-t, la tasa de muerte por tuberculosis; teta, la tasa de pérdida de efectividad del tratamiento; sigma, porcentaje de abandono del tratamiento; y por último lambda, que es la tasa de tratamiento. Si bien este modelo es de 3 ecuaciones y es un modelo, vamos a decirlo, fácil de estudiar, aún podemos facilitar su estudio realizando la adimensionalización del modelo. La adimensionalización no solo se puede realizar para este modelo, sino para otros modelos pues, más complejos. Es por eso que el estudio que se realiza en esta parte del trabajo es sobre este modelo adimensional, en donde evidentemente una de las cualidades que podríamos mencionar es que se tiene una reducción en el número de los parámetros. Y por las ecuaciones que representan a este modelo, pues son las que se muestran aquí. Ok, como mencioné, pues están trabajando acerca de datos que se tienen del estado de Veracruz. ¿Cuáles son estos datos? Los datos con los que contamos son el registro de casos de tuberculosis del estado de Veracruz desde el año 1999 hasta 2021. Hasta el 2021 en meses, porque no se tiene completo todos los datos de todos los meses en ese año, por semana, mes y año epidemiológico, proporcionados por la Dirección General de Epidemiología. En este punto solo se ha trabajado sobre un periodo 2007 y 2020, del periodo 2007 a 2021, considerando solo los casos de tuberculosis pulmonar por año. Teniendo en cuenta esto y en relación al modelo, los parámetros e información que fueron determinados a partir de los datos fueron el parámetro beta y la condición inicial de infectados. El parámetro beta, pues es considerado, el parámetro beta es la tasa de transmisión de la enfermedad, e I0, la condición inicial, es el número de infectados con lo que nosotros estamos empezando, en este caso en el año 2006. Se revisó también además información de la Secretaría de Salud de México y del Estado de Veracruz para pues, obtener algunos valores de los parámetros restantes. Cabe recalcar que no se obtuvo información acerca del parámetro teta y lambda. Esto es muy normal debido a que muchas de las informaciones que se pueden de los parámetros que se mencionan en algunos modelos, pues no siempre pueden ser calculados a partir de la información que nos brindan las páginas públicas o de gobierno, de modo que para nuestro caso, pues no se obtuvo información para el parámetro teta y el parámetro lambda. Ay. Perdón, disculpa, ¿me puedes volver a repetir qué significaba el parámetro teta y lambda? Sí, el parámetro teta es la tasa de pérdida de efectividad del tratamiento y lambda la tasa de tratamiento. Ah, ok, gracias. Sí. Es que le di para arriba y se regresó. Bueno, como mencionaba, pues no teníamos ninguna información acerca de estos parámetros, de modo que se fijó un valor para teta, considerando a este como la diferencia entre el número inicial inicial posible de tratados y aquellos individuos que abandonan el tratamiento. Obteniendo así pues la siguiente tabla. En esta tabla menciono los parámetros adimensionales, la relación de los parámetros y el valor que se obtuvo. En este caso, beta, mu y mu-t van a jugar el papel de promedios de números de infecciosos respecto a la población total en un periodo determinado o en el periodo que se determinó, que se eligió más bien, o bien el número de muertes por tuberculosis respecto a la población en el periodo elegido, ¿no? Para obtener así los parámetros adimensionales. ¿Qué se ha realizado al modelo?
pues se han determinado los puntos de equilibrio del modelo. Generalmente a estos puntos de equilibrio en epidemiología se les conoce como punto libre de enfermedad, el cual es un punto en donde la enfermedad no está presente en la población y se puede considerar que toda la población es susceptible. Y el punto endémico, en nuestro caso, solo se obtuvo este punto endémico para ciertos valores obtenidos del parámetro, y el punto endémico representa el punto en el que la enfermedad ya está presente en la población, es decir, que el número de infecciosos es mayor que 0. Además, pues se obtiene o se obtuvo una expresión para el número reproductivo básico del modelo adimensional. Cabe mencionar que este parámetro, este valor, el número reproductivo básico, es muy importante para el estudio de modelos epidemiológicos, debido a que este representa el número de casos secundarios que produce un individuo infeccioso durante su periodo de infecciosidad. Además, pues se estudió la estabilidad de los puntos de equilibrio y se determinaron intervalos para lambda, que era el otro parámetro que desconocíamos, bajo condiciones de R0 lambda barra. Estos intervalos para lambda quedan determinados de la siguiente forma. Para R sub 0 lambda barra mayor que 1, se obtuvo este intervalo para lambda, mientras que para R0 lambda menor que 1 se obtuvo este otro intervalo para lambda, y en la igualdad se obtuvo este valor para lambda. Teniendo estos intervalos y habiendo fijado los parámetros restantes, se realizaron simulaciones de las soluciones del modelo y se hicieron comparaciones de la solución respecto a I. En este caso, respecto a los casos de tuberculosis en Veracruz de 2007 a 2021. Obtuvimos diferentes resultados, diferentes simulaciones de la variación de lambda en estos intervalos, obteniendo al final el siguiente caso cuando lambda tomaba este valor, que tiene origen cuando R0 lambda es mayor que 1. En este caso, esta gráfica representa los años y la proporción de infecciosos durante este periodo. Las líneas rojas con los puntitos rojos representan los casos de tuberculosis en el estado, y la línea azul por las soluciones NI del modelo. ¿Qué observamos? Bueno, que las soluciones que nos arroja el modelo pues tiene una tendencia creciente, de alguna manera similar a los casos de tuberculosis que se presentan en Veracruz, excepto en el año 2012, 2015 y evidentemente en el 2021, que como les mencionaba, los datos que tenemos no están completos en ese año, hasta cierto mes. Entonces, uno de los objetivos de proponer este modelo, pues es estudiar el impacto del tratamiento en los casos de tuberculosis, pero también el ajuste de los datos. Aquí observamos que las soluciones en I de nuestro modelo, que nos arroja de tomar estos valores de los parámetros, pues no muestra variaciones en el año 2012, 2015 y demás. Entonces, lo que nos interesa en este punto, o lo que nos interesó en este punto, es realizar un análisis de sensibilidad del modelo. Cuando se tiene un modelo matemático, se fija un valor de un parámetro en un rango. En consecuencia, pues ese parámetro puede tomar cualquier valor de ese rango. Entonces, la variación de dichos parámetros va a modificar la salida del modelo. La pregunta es,
cuál de estos tiene el impacto más significativo en la salida. Para dar respuesta a esto, pues se considera lo que se llama análisis de sensibilidad. Pues cuantifica los efectos de las incertidumbres de los parámetros de entrada y el efecto posterior en la salida. En epidemiología, esta es una herramienta que se puede utilizar para mejorar modelos matemáticos, identificando cuantitativamente los aspectos claves que pueden ayudar, por ejemplo, a reducir la propagación de la enfermedad. El análisis de sensibilidad puede realizarse para sistemas dinámicos y también para cantidades estáticas como el número reproductivo básico, el cual el análisis de sensibilidad realizado a este número reproductivo pues puede estar asociado a la propagación de la enfermedad. Y el estudio del análisis de sensibilidad al punto de equilibrio endémico del modelo o de los modelos puede estar asociado a la endemicidad de la enfermedad. Okay. Bueno, entonces, además, este análisis de sensibilidad también suele ser muy útil cuando se tiene errores en la recopilación de los datos o presuntos valores en los parámetros. Para determinar la importancia relativa de los parámetros, es necesario aplicar, o bueno, se puede aplicar el análisis de sensibilidad hacia adelante. ¿En qué consiste este proceso? Bueno, pues se considera un parámetro ρ y una variable de salida de tu modelo. Perturbaciones en las entradas de los parámetros considerados como delta ρ va a traer o va a arrojar cambios, cambios pequeños en las salidas o cambios a través de delta U en las salidas de tu modelo. Este análisis hacia adelante, este análisis de sensibilidad hacia adelante puede realizarse a través del cálculo de los índices de sensibilidad normalizados, el cual en teoría se puede ver como el producto del cociente del parámetro sobre la variable por la parcial de U respecto a este parámetro. Por lo tanto, pues la variable salida tendría que ser diferenciable respecto a ese parámetro. Los índices de sensibilidad han sido pues importantes para estos procesos. Algunos de los trabajos, bueno, aquí les menciono uno de los trabajos en donde emplean los índices de sensibilidad normalizados como parte de su análisis de sensibilidad. En este trabajo, pues, están estudiando un modelo, están haciendo un análisis de sensibilidad de un modelo matemático de la transmisión del coronavirus. Este modelo es complejo, tiene varios compartimentos, entre los cuales susceptibles, infecciosos, asintomáticos, asintomáticos, no asintomáticos, individuos en cuarentena, expuestos y recuperados. ¿Cuál es el objetivo de ellos al realizar este análisis de sensibilidad? Determinar qué parámetros son más dominantes respecto a la endemicidad de la enfermedad. Haciendo y utilizando estos índices de sensibilidad, ellos determinan que los parámetros que tienen que ver con las probabilidades de contacto entre individuos susceptibles y expuestos muestra o arroja una mayor dominancia en cuanto a la endemicidad o el aumento de la endemicidad de la enfermedad. Y que bien, por otro lado, los parámetros que tienen que ver con las tasas de movimiento de individuos expuestos a cuarentena o la proporción de expuestos en cuarentena, pues ayuda más a reducir la propagación o la endemicidad de la enfermedad. Entonces,
teniendo un poco en contexto acerca del análisis de sensibilidad hacia adelante, para el modelo se realizó un análisis de sensibilidad utilizando estos índices y para nuestro caso, pues vamos a considerar solo dos parámetros, es decir, estos dos parámetros van a ser el parámetro de tratamiento y el parámetro de la tasa de pérdida de efectividad. La expresión general de los índices de sensibilidad van a estar dados por esta función, el cual va a ser una función, en nuestro caso, respecto a ρ, es decir, al parámetro que queremos analizar, y fijamos los parámetros restantes. Unas cosas importantes que debemos considerar para la interpretación de los índices de sensibilidad son los siguientes. El mayor valor obtenido de la función en un valor absoluto y el signo de los índices de sensibilidad. Perdón. Okay. Entonces, se obtiene esta función del índice de sensibilidad de R sub 0 lambda respecto a lambda. Se obtiene esta función, como les dije, se fijan los valores que ya tenemos y obtenemos una función que solo va a depender de este parámetro. Para este caso, los intervalos posibles para los índices de sensibilidad según el valor del parámetro, pues son las que se muestran en esta tabla, considerando el intervalo 1 para lambda, el punto 2 para lambda y el intervalo 3 para lambda. Recordando que 1 tiene lugar cuando R0 es menor que 1, 2 cuando R0 es igual a 1 y 3 cuando R0 es mayor que 1. Y entonces, además, vemos que la función que se obtiene de R0, pues cuando lambda es lo suficientemente grande, pues este va a tender a 1. Evidentemente, ¿qué nos está diciendo la gráfica? Bueno, que a medida que tomemos un valor mayor de lambda, el índice de sensibilidad en valor absoluto va a ser mayor. Y consideremos el signo que nos está arrojando esta función. Bueno, esto nos está arrojando valores negativos, es decir, la función es la función es decreciente respecto a valores negativos. Por lo tanto, a mayor valor que se tome de lambda, esto va a repercutir en la reducción del número de R sub 0. Lo cual pues es algo que pues se podría imaginar desde un inicio, debido al estudio del modelo. Continuando con el punto endémico respecto a lambda, se obtienen los índices de sensibilidad respecto a cada compartimento, susceptibles, infecciosos y tratados, obteniendo intervalos para estas funciones que representan los índices de sensibilidad respecto a cada uno de estos compartimentos y este parámetro, considerando que solamente se va a utilizar o estos tienen lugar cuando lambda está en este intervalo, es decir, cuando R0 lambda es mayor que 1. ¿Sí? Para susceptibles, ¿qué se obtiene? Bueno, se obtiene esta gráfica en donde podemos observar que a medida que se va tomando un valor más grande de lambda, por la función es creciente sobre valores positivos, lo cual esto que nos está indicando, cada vez que tomemos un valor mayor de lambda, esto va a repercutir en el aumento de la proporción de susceptibles. Para el caso de los infecciosos, para el comportamiento infeccioso, lo que se obtiene es que la función es decreciente sobre valores negativos y entonces la interpretación sería que a mayor valor o a mayor valor de lambda,
estos van a repercutir en la disminución de la proporción de infecciosos. De manera similar para el caso de tratados, a mayor valor de lambda o un valor más grande de lambda que elijamos para el modelo, pues este va a repercutir en la disminución de tratados. Esto podría sonar un poco extraño debido a que si estamos tratando más gentes, no existe, vamos a decirlo así, como una relación en que los tratados sean menores o que esto contribuya a que los tratados sean menores. Lo que está sucediendo aquí es que al ser tratados muy rápidamente, por cómo se propone el modelo, nuevamente vuelven a ser susceptibles. Además que para el índice para las funciones de sensibilidad del punto endémico respecto a lambda se fija el valor de teta que teníamos inicialmente o que se había obtenido inicialmente de los datos para las primeras simulaciones, el cual es un valor un poquito más grande de lo que podríamos imaginar o de lo que quisiéramos que fuera más bien. De hecho, ahorita les explico un poco más de eso. Se realiza también el análisis de sensibilidad del parámetro teta. Bueno, el parámetro teta, les recuerdo, es la tasa de pérdida de efectividad. Este valor nosotros lo fijamos debido a que no se conocía información acerca de este parámetro para obtener las primeras simulaciones. ¿Qué valor fijamos? Un valor de 12.616, el cual creemos que es un valor grande respecto a al resto de los parámetros, y además que si pensamos en que teta, en la representación de teta, pues podríamos pensar que 1 sobre teta es el tiempo promedio que un individuo después de ser tratado pasa nuevamente a ser susceptible. Si elegimos un valor grande de teta, el tiempo, pensando de esa manera, el tiempo en que después de ser tratado vuelve a ser susceptible es muy rápido. Si consideramos un valor más pequeño de teta, el tiempo es mucho más largo, es decir, el tiempo en que pasa de ser tratado a susceptible va a ser más largo, lo cual creemos que es más adecuado respecto a la dinámica de la enfermedad, debido a que después de que te da tuberculosis, pues sueles tratarte, bueno, en el mejor de los casos te tratas, después pasa un tiempo, puedes volver a enfermar o no puedes volver a enfermarte, ¿sí? Todo va a depender y varía de diversos factores. Cuando se realiza el índice de sensibilidad del punto de equilibrio endémico respecto a este parámetro, pues se obtienen diferentes variantes respecto al caso anterior. En este caso, para susceptibles y infecciosos, notamos dos casos distintos. Para este intervalo que estamos considerando de teta, pues para susceptibles sucedían las dos cosas. Bueno, sucedían estas dos cosas siguientes. Para este intervalo de teta, pues se obtenía este intervalo para las imágenes de la función de índices de sensibilidad, y para este otro intervalo se obtenía este otro intervalo para las imágenes de la función del índice de sensibilidad. De manera análoga para el comportamiento infeccioso, para este intervalo se obtenía este otro, y para este intervalo se obtenía este. Bueno, veámoslo en las gráficas. En la gráfica del índice de sensibilidad, pues aquí no se nota mucho, pero me voy a ir en la siguiente diapositiva. Si notamos y si consideramos una vecindad de teta de 0.065, pues el índice de sensibilidad va a ser mayor en esta vecindad. Y pues a medida que va creciendo, pues el índice de sensibilidad va disminuyendo. Esto considerando los valores absolutos. Además, ¿qué nos está queriendo decir? Bueno, en esta vecindad, como estos parámetros son más dominantes, esto va a influir en la disminución de la proporción de susceptibles.
¿Qué sucede para el caso de los compartimentos infecciosos? Bueno, lo que se obtiene aquí es que alrededor de una vecindad de teta de 1.04 va a haber, estos valores van a ser más dominantes van a ser dominantes en cuanto a los índices de sensibilidad. Esto va a ocasionar o va a traer como consecuencias el aumento de la proporción de infecciosos. Y para tratados, bueno, aquí pues la función es decreciente sobre valores negativos, de modo que los valores, entre más tomemos o elijamos un valor de teta más grande, pues estos van a producir pues una disminución en la proporción de tratados. Esto pues era algo que pues nos podíamos imaginar, ¿no? Porque si tomamos un valor más grande de teta, pues es más rápido el tiempo en que un individuo pues después de ser tratado vuelve a ser susceptible. Bueno, teniendo en cuenta todo el análisis de sensibilidad, se llega a realizar nuevamente otra comparación de las soluciones del modelo, en este caso sobre I. Y pues hacemos la elección de tomar un valor de teta mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque creemos que este valor es mucho más adecuado a la dinámica de la enfermedad, a tomar un valor mucho más grande de teta. Sin embargo, ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, con las comparaciones observamos que la solución con ese valor, pues evidentemente es mucho más distinta a la que teníamos en un inicio, ¿no? Y entonces, como les había comentado, como parte de este trabajo, pues también está el ajuste de los datos, bueno, está nuestros objetivos. Y entonces, como parte de la línea de investigación del trabajo o de línea de trabajo, pues vamos a recurrir a algo que se le conoce ecuaciones con retardo. Por ejemplo, para modelos de crecimiento poblacional, por ejemplo, modelos de tipo logístico. Considerar retardos son importantes debido a que la dependencia del tiempo en los mecanismos que están involucrados pueden depender más de tiempos o épocas pasadas que las actuales. Por ejemplo, en la reproducción, un individuo necesita ser maduro y para ser maduro lleva un determinado tiempo. Incluso los tiempos de gestación también muestran algún tipo de retardo. Un individuo no puede reproducirse no puede contribuir en el proceso de la reproducción como tal, desde que incluimos la fecundación, si está en un tiempo de gestación. Este tiempo tiene que pasar para que él pueda volver a ser apto para reproducirse. Además, también considerar que la influencia de la abundancia de la población en épocas pasadas, pues influye en este caso en la reproducción. Históricamente, la influencia de los efectos pasados en la descripción de los fenómenos naturales fue reconocida por Vito Volterra en sus modelos conocidos presa-depredador, en la cual pues él intentando como mejorar los modelos, desarrolló modelos de ecuaciones diferenciales con retardo y ecuaciones íntegro diferenciables, que son muy importantes. Pero bueno, ¿qué sucede con los retardos en modelos epidemiológicos? En este punto de mi trabajo, pues sigo o estoy en la parte de estudiar justo eso, qué es lo que significan los retardos, cómo son cómo es el estudio del modelo de estas ecuaciones con retardo. Y se considera que los retardos se utilizan para modelar mecanismos en la dinámica de la enfermedad, como cuáles, por ejemplo, pues bueno, la inmunidad temporal. Algunas enfermedades te dan cierta inmunidad temporal y las puedes volver a adquirir. Hay otras en las cuales la inmunidad es permanente.
El periodo de latencia. Los latentes o los individuos latentes son aquellos individuos que están infectados pero no pueden infectar. Entonces, este tiempo en el que se vuelven infecciosos, pues los puedes considerar en tus modelos con retardo, en tus modelos epidemiológicos con retardo. Además, también considerar la duración de la infección. Como mencionaba, el número reproductivo básico es el número de casos secundarios que un individuo infeccioso produce durante su periodo de infecciosidad. Después de ese periodo, el individuo no puede ser capaz de producir otro o de contagiar a otra persona. Entonces, eso de alguna manera va retrasando el proceso de transmisión de la enfermedad. Y este es otro punto a considerar para las ecuaciones con retardo. En conjunto, todo esto, ¿qué origina? Bueno, origina que los modelos con retardos sean más compatibles con el mundo real. Sin embargo, el estudiar estos modelos o estudiar la dinámica de estos modelos, pues puede traer un poco de complicaciones. ¿Qué complicaciones se pueden presentar? Bueno, pues pérdidas de estabilidades o oscilaciones y soluciones periódicas. Como mencionaba, pues este es parte del trabajo que estamos realizando de trabajo de tesis. Aún estoy en el estudio de ecuaciones de retardo para modelos epidemiológicos y las soluciones. Entonces, pues hasta aquí acabaría mi plática del día de hoy. Nuevamente reiterándole mis agradecimientos por la invitación. Y aquí tengo algunas bibliografías que me gustaría compartirles. Muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante. Agradecemos a Sobeida su participación.